Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús en este día. Damos gracias al Señor por su misericordia. Damos gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, porque un día más estamos vivos, vive Jesús, aleluya, y hay que dar gloria a Dios. Siempre que yo me levanto, vive Jesús, y veo el sol brillar, digo que veo la gloria de Dios a través de la naturaleza, vive Jesús. Y mucha gente dice que los días, a veces cuando están lluviosos, son malos, pero todos los días lo hizo el Señor y todos los días son buenos, vive Jesús, aleluya. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor por la misericordia y el amor, vive Jesús. En esta semana, vive Jesús, aleluya. Yo estuve en el hospital, vive Jesús, aleluya, viendo a un pastor, vive Jesús retirado, un hombre que yo siempre desde que lo conocí lo he amado, vive Jesús, aleluya. Y tenemos que amar a todo el mundo, pero hay a veces que uno pues se pega de ciertas personas más que de otras, vive Jesús, aleluya. Y yo sé que al mismo Jesús le pasó que siempre Juan estaba pegado de Jesús, vive, sí, dice que él, Juan hasta se recostaba en el pecho de Jesús, vive Jesús. Y damos gracias al Señor porque a veces uno siempre consigue personas, vive Jesús, aleluya, que uno siempre le coge cariño, vive Jesús. Y yo siempre, de vez en cuando, voy a visitarlo en la casa, vive Jesús, le canto coritos y todas esas cosas. Entonces él se pone contento y estuve en el hospital y entonces yo quería pasar un tiempo con él. Y Dios obró porque la hija siempre está con él y ese día pues la hija no estaba y yo estuve con él, vive Jesús, y él preguntaba qué le habrá pasado a mi hija que no ha venido. Y yo le digo, pues no se ocupe que ella pronto viene por ahí, vive Jesús. Y yo me había ido hasta sin desayunar, vive Jesús. Y gracias al Señor pasé hasta las 3 de la tarde sin desayunar y sin almorzar y no me dio hambre, vive Jesús. Y a veces yo voy a la iglesia, estaba yendo a una iglesia que la estaban dando así en la intemperie, vive Jesús, aleluya. Y yo soy una persona que voy mucho al baño, pero cuando iba a la iglesia, como no había servicio ni nada de sanitario, pues siempre el Señor me aguantaba desde que iba hasta que salía. Vive Jesús, llegaba a las 8:30 de la mañana y salíamos a las 11:30, vive Jesús. Y a veces llegaba con algún dolor o algo y el Señor me quitaba ese dolor. Vive Jesús, sí. El Señor ha hecho maravillas en mi vida, el Señor me ha usado grandemente, vive Jesús, aleluya, para eh, confortar a muchas personas y principalmente cuando las personas están enfermas. A mí me gusta ir a cantarles, vive Jesús, aleluya, y hablarle de la palabra del Señor y de las cosas buenas, ¿verdad?, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y entonces estuve allí, me satisfací, gloria a Dios, y estuve contento. Cuando vine a mi casa estaba contento porque estuve, vive Jesús, mientras estuve en el hospital, pues ayudé a la enfermera a llevarlo al baño, lo ayudé a bañarlo, que estaban bañándolo. Después lo pusimos en una silla y ellos dijeron, bueno, lo vamos a tener en la silla. Mientras tú estés aquí, si te vas, pues nos avisa para entonces eso. Y le ayudé a darle el desayuno, le ayudé a darle el almuerzo y todas estaban contentas. Me dio la oportunidad de hablarle del Señor a la doctora y a las enfermeras que estaban allí, vive Jesús, aleluya. Y todos quedaron contentos, vive Jesús, porque cuando nosotros vamos a los hospitales debemos ir a eso, ¿ver? A hacer una ayuda, no una carga para los que están allí. Ellos me ofrecieron que si quería almorzar, que ellos me podían traer un almuerzo. Y yo le dije, no, no, yo estoy bien, vive Jesús. Y gracias le doy a mi Dios siempre. La alabanza sale de mi boca porque estoy muy agradecido. Vive Jesús. Yo puedo estar dando días y días de los grandes testimonios de mi Dios. Vive Jesús. Y ayer tuve problemas con el aire acondicionado y me puse a bregar
vive Jesús, y el vecino que está puerta a puerta conmigo, que él me quiere mucho, y yo lo trato a él como un hijo, me dice, Ernesto, ¿qué te pasa? Tengo problemas con el aire acondicionado, y él me dice, ¿puedo pasar y chequear? Yo, sí, sí, pasa, y ese hombre vino y estuvo conmigo hasta por la noche. Yo tuve que ir a comprar un fusible, y entonces cuando volví para atrás él volvió y salió de aquí a las 9 de la noche. Vive Jesús, y él, yo sé que si me hubiera ido a cobrar, salía como unos 500, 600 pesos, vive Jesús. Y entonces me puso un termostato nuevo que él tenía en la casa, no me cobró nada por el trabajo. Estuvo ahí bregando con la electricidad y bregando, y sacamos unos cuantos cables, hizo, pero maravillas, gloria a Dios, le doy gloria a Dios, vive Jesús. Y entonces cuando yo le dije que le debía, él me dice, no, 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 no. Y entonces después vino y apareció con al otro día vino y apareció con una tarjeta, de esa, que, tarjeta de regalo gift card, y entonces de 50 pesos. En vez de yo pagarle a él, él me dio un regalo a mí, gloria a Dios. Vive Jesús. Y yo siempre lo trato como un hijo, porque él siempre está pendiente a mí. Yo una vez salí hacia Pensilvania, hacia Lancaster, Pensilvania, y él estuvo, dejé a mi esposa aquí, él siempre estuvo pendiente a mi esposa. Vive Jesús. Y yo tengo mis hijos, pero mis hijos pues a mí casi no me visitan. Vive Jesús, aleluya. Y entonces ni me llaman, vive Jesús, pero yo los amo a ellos, y yo sé que ellos me aman a mí. Yo sé que si yo necesito cualquier cosa de ellos, ellos están ahí, papá, y vive Jesús. Y yo no le echo la culpa a ellos, porque cada uno de ellos pues tiene su responsabilidad, ¿verdad? Su familia, tienen que pagar gente y tienen que trabajar, vive Jesús, y ellos no van a dejar sus trabajos y su familia, ¿verdad? Para eso, pero cada cual, vive Jesús, aleluya. Yo siempre pues deben visitar a sus padres, deben llamarlos, vive Jesús, aleluya. Pero todo eso pasa en el amor de Jesucristo. Nosotros pasamos, pero Dios siempre pone gente que nos ayude, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Muchas veces, vive Jesús, aleluya, yo he estado sin dinero, y el Señor me dice, siervo, cuando yo he estado orando, perdón, y entonces el Señor me dice, siervo, cuando yo te he faltado, vive Jesús. Y al momento, vive Jesús, aleluya, luego el dinero ha aparecido, vive Jesús. Tengo 3 testimonios de eso, vive Jesús, aleluya. Y una vez yo estaba en Puerto Rico, y entonces me había quedado corto de dinero. Yo había perdido, eh, perdón, mi primera esposa, y vivía solo, vive Jesús. Entonces estaba corto de dinero, vive Jesús, aleluya. Y yo había ido al Seguro Social cuando mi esposa murió, porque siempre dan 250 pesos para el entierro del Seguro Social. Entonces yo fui a buscarlo, y yo fui con un bastón porque me dolía la pierna izquierda, siempre tengo problemas. Y entonces la muchachita me dice, ¿y tú no coges Seguro Social? Y yo dije, no. Me dice, pues yo te lo voy a llenar. Y entonces ella me llenó el Seguro Social. Y entonces yo estaba esperando, y entonces me quedé sin dinero, y dije, Señor, me voy para Estados Unidos, porque yo sé que ya yo puedo conseguir un buen trabajo. Yo toda mi vida he vivido aquí en los Estados Unidos, vive Jesús, y se me hace más fácil para encontrar trabajo, vive Jesús. Y entonces yo había llenado el Seguro Social, y me puse a orar, y el Señor me dice, pues siervo, ¿cuánto yo te he faltado? Y entonces yo había vivido en el pueblo, en casa de mis suegros, y después que mi esposa se murió, pues entonces me mudé hacia la casa, al campo, hacia una casa que mi papá había dejado, vive Jesús. También ellos estaban muertos, mi papá y mi mamá, y entonces me puse a vivir en esa casa solito. Y entonces pues mientras yo dejé el Seguro Social, lo había llenado en la dirección del pueblo, y no había querido cambiar. Y entonces esa misma tarde que yo había orado, pues el Señor me dice, ¿cuándo yo te he faltado? Y entonces por la tarde me llamó mi cuñada, me dice, Héctor, llegó tengo 2 cartas aquí de Seguro Social. Y yo dije, pues yo las voy a buscar. Y me dice, no, yo te lo voy a llevar, vive Jesús. Y entonces cuando yo abrí las cartas, tenía un cheque de 8,000 pesos,
y el cheque del mes, vive Jesús. Y yo me quedé bobo porque el Señor me había dicho que Él nunca me iba a faltar, vive Jesús. Y entonces, la carta de aprobación, o sea que siempre llega primero, no había llegado. Y después a la semana entonces fue que llegó la carta de aprobación, vive Jesús. Y para la gloria del Señor, pues yo llevé el diezmo, ¿verdad? Al templo, pues eso siempre de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Tenemos que dar algo para que la obra del Señor vive Jesús siga hacia adelante. Y entonces, pues di lo debido, di más de lo debido para la gloria, estoy dándolo para la gloria del Señor, no para de eso, ¿verdad? Sino porque estaba muy agradecido del Señor y el Señor, pues, no necesita dinero, pero sí los siervos del Señor necesitan el dinero para echar la obra hacia adelante, vive Jesús. Y otra ocasión también estaba de eso y entonces pues yo había trabajado con una compañía muy importante aquí en los Estados Unidos y por 2 veces me mandaron 2 cheques, vive Jesús, que yo me quedé bobo. Yo digo, pero que la Biblia dice que el Señor le quitaría a los ricos para darle a su pueblo, vive Jesús. Y verdaderamente, pues, en esta semana, pues, yo hice una obra, ¿verdad? Y el Señor me la pagó, vive Jesús. El Señor me pagó con una bendición, vive Jesús, del vecino. Y el vecino, pues, quedó muy contento conmigo y yo muy contento con él. Vive Jesús, aleluya, y siempre estamos compartiendo. Por eso es bueno uno conocer los vecinos. Mucha gente le sirven al Señor y a veces no conocen ni los vecinos y no saben ni los vecinos no saben ni que esa gente le sirven al Señor, vive Jesús. Aquí yo tengo la costumbre de que cuando llega alguien al barrio, yo siempre voy y me presento, vive Jesús, aquí están haciendo casa, y siempre le digo, pues estoy a sus órdenes, lo que yo pueda hacer y sea posible que yo pueda hacer por ustedes, pues estoy a sus órdenes, vive Jesús. Y entonces el muchacho que me ayudó ayer, pues dice, Ernesto, ¿ya fuiste a ver al vecino nuevo? Y yo dije, sí, ya fui, porque me gusta, ¿verdad?, que sepan, vive Jesús, que hay personas que los amamos y que estamos aquí dispuestos a ayudar, vive Jesús. Si usted no conoce a su vecino, por favor, búsquelo, vive Jesús. Uno de los gran mandamientos, vive Jesús, aleluya, dice el segundo gran mandamiento que dijo Jesús, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vive Jesús. Si nosotros bañamos nuestro cuerpo, nosotros le damos comida, nos peinamos, nos aseamos la cara, nos afeitamos, de esa misma forma el Señor quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, vive Jesús. Aunque sean los enemigos, tenemos que amarlo y mostrarle que aunque ellos quizás se levanten en contra de nosotros, pero que nosotros los amamos, vive Jesús, para que entonces la ira de esa gente sea opaque y entonces con el tiempo pues se dejen tocar del Señor, ¿verdad? Y uno se los gana para el Señor. A mí me ha sucedido unas cuantas veces. Yo he dado testimonio, vive Jesús, aleluya, y siempre los seguiré dando porque yo no me canso, vive Jesús, aleluya, de las cosas bonitas que el Señor ha hecho en mi vida y con mis hijos, con mi familia, vive Jesús, aleluya. Y todas estas cosas tenemos que darle gracias al Señor en todo momento. Porque dice la palabra del Señor también por ahí que a veces por testimonio, ¿verdad? Muchas personas oyen estos testimonios y también se convierten, vienen a Cristo, vive Jesús. Porque sabemos que la vida no es fácil. Mucha gente le ponen el evangelio fácil a la gente y cuando la gente se tropieza con los problemas, pues dicen, esta gente me mintió, vive Jesús. Pero tenemos que decirle a las personas, vive Jesús, que aunque tengan problemas, pero el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí para ayudarlo en cualquier momento, vive Jesús. Y nosotros como seres humanos hacemos lo posible y el Espíritu de Dios hace lo imposible. Dios a través de su Espíritu hace lo imposible, vive Jesús. Porque muchas veces el prójimo se levanta contra nosotros y si nosotros no usamos la sabiduría y la capacidad que Dios nos da, vive Jesús, aleluya, pues también podemos perder la vida, vive Jesús, aleluya, porque
aunque el Señor nos guarda en todo momento, vive Jesús, aleluya, pero nosotros hemos visto como muchas veces, ¿verdad? Se sale de las manos del Señor, vive Jesús, aleluya, y el enemigo, vive Jesús, aleluya, se adelanta, como hizo Caín con Abel, vive Jesús, aleluya, y muchas personas, vive Jesús, y entonces Dios permite, porque Dios siempre tiene un motivo y siempre tiene, vive Jesús, aleluya, algo para cada uno de nosotros. Hay bendición en las cosas del Señor, pero tenemos que ganárnoslas, vive Jesús, porque el Evangelio no es fácil. Hay un versículo que dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, vive Jesús. Por eso es bueno escudriñar la palabra del Señor y siempre estar pendiente, vive Jesús, y el Señor tiene bendiciones para todo el mundo. O sea, llueve para el malo y el bueno, hace sol para el malo y para el bueno. Las cosechas son para los malos y para los buenos, vive Jesús, aleluya. Pero de acuerdo a la capacidad que nosotros tomemos esas bendiciones, pues en el día del juicio vamos a ser juzgados, vive Jesús. Es que Dios tiene una puerta abierta a través de Jesucristo para que nosotros lleguemos a Él, vive Jesús, pero siempre repito este versículo en mis prédicas que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la puerta, ese es el árbol, vive Jesús, de la vida, el árbol que estaba en el Edén, vive Jesús, que nosotros podemos comer, vive Jesús, de ese árbol, para entonces buscar la vida eterna, vive Jesús. No vale la pena luchar toda la vida y que después que moramos vamos a caer en un fuego eterno si no escuchamos la voz de Dios a través de ese versículo y a través de su palabra. Juan 3:16, vive Jesús. Tenemos que ver que cuando Dios hizo la Biblia, la hizo para beneficio de nosotros. Hay mucha gente que se ponen a leer el Viejo Testamento y se confunden, vive Jesús, pero el Viejo Testamento solamente Dios lo tiene en la palabra para que nosotros no hagamos lo que aquellos hicieron malo y tuvieron consecuencias, sino lo que aquellos que obedecieron a Dios tuvieron victoria. Y a través de Jesucristo Dios hizo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, vive Jesús. Que Dios te bendiga y espero que este testimonio, este consejo, tú lo pases hacia adelante, hacia tu familia, vive Jesús, que estudie la palabra del Señor y todas estas cosas que están pasando, no cojan miedo, porque el Apocalipsis dice, vive Jesús, que todo aquel que se mantenga fiel hasta la muerte, el Señor dará una corona de la vida. Sé fiel y gánate esa corona, pelea. Vive Jesús, porque solamente el cobarde es el que se echa hacia atrás, vive Jesús. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y bendigo a las familias de la tierra, todos aquellos que están alineados a la palabra del Señor, que llegue esta bendición. Aquellos que se han ido por otros caminos, vive Jesús, le pido al Señor que el Señor tenga misericordia de ellos y que se les revele en el silencio de la noche para que entonces puedan volver a los caminos del Señor, vive Jesús.